Hola, soy Roy y bienvenidos a la CRN. Hoy le vamos a echar un vistazo a la Kodak Recordac Microfilm 5786. Esta es una película muy rara que no estaba diseñada para fotografía paisajística y normal en una cámara normal. Es una película técnica que explicaré un poquillo en la introducción y además no tenía tiempos de revelado ni una sensibilidad clara y por encima el rollo caducó en 1977. Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo porque va a ser muy interesante. Primero, un poquillo de historia de esta Recordac microfilm. Los microfilms se usaban sobre todo para fotografía técnica. ¿Qué significa esto de fotografía técnica? Pues para reproducción de documentos, sobre todo fotografía a microscopios y este tipo de cosas. Y si vas a fotografiar un documento, si imagináis una página, pues tienes blanco y la letra en negro, que no es el caso porque está boli. Y lo que necesitas es blanco y negro, no necesitas grises. En plan, si hay manchas o hay letras mal impresas, tú quieres que las fotos salgan bien, claras y nítidas. Y todos los defectos que pueda haber, pues desaparezcan. Y eso se consigue pues, con una película de muy alto contraste, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que cuando intentas esto usar en una cámara normal, pues el alto contraste es muy alto contraste y hay que intentar domarlo para tener unas fotografías un poquillo decentes. Además, tenemos otro problema, que si leemos la literatura de Kodak, que os pondré, por supuesto, un escaneo en pantalla para que lo podáis ver, en el librillo de instrucciones, Kodak nos da un tiempo de revelado en el revelador PL12, que yo no sé qué tenéis en vuestra casa, pero en mi casa no hay PL12, hay T76 y X-Toll, así que ese iba a ser el primer problema, adivinar un tiempo de revelado. Si leemos aquí un poquillo, pues nos dice que ha sido diseñada, pues eso, para copia de documentos, que es una película pancromática, eso, libros, revistas, cartas, del microscopio, ese tipo de cosas. Nos habla un poquillo del contraste y la resolución y nos dice que el ASA debería estar entre 20 y 50, que depende de las condiciones de la exposición y bueno, que hagas una serie de tests y que uses lo que te sale mejor para ti. ¿Por qué? Porque esta película la exposición es muy crítica. ¿Y por qué es muy crítica? Tengo aquí el negativo ya arreglado. Vais a ver que este negativo es un poquillo especial. Que os hablen de que la niebla base y todo eso de las películas viejas. A mí, que no quiere salir. No sé si lo veis en el vídeo y os pondré alguna fotillo. La base es completamente transparente. Que digan que las películas viejas cogen niebla, es verdad, pero como podéis ver, este no es el caso. Esta es y sigue siendo completamente transparente. La base completamente transparente lo que nos hace es incrementar el contraste. Voy a dejar esto por aquí, no voy a poner a enrollarlo la cámara. Y eso es lo que vamos a intentar domar. Entonces, mi primera serie de test fue en D76 stock y salieron con un contraste brutal. Entonces hice una siguiente serie de test en X-Toll 1+3, porque al reducir la concentración del revelador y aumentar el tiempo, lo que hacemos es reducir el contraste. Y también reduje la agitación de cada 30 segundos, solo cada minuto. Y las imágenes salieron un poquillo menos contrastadas. Aún así, siguen siendo imágenes de muy alto contraste, precisamente por tener esta base transparente. Que si habéis usado alguna... Es que hoy en día os parecerá increíble, porque la mayoría hablo de qué pena que ya no se fabriquen. En este caso de la Recordac, no se fabrica, Kodak no fabrica exactamente este tipo de película, pero aún hay películas muy parecidas en el mercado. Y un ejemplo es la Rollei Retro 80S. Es igual, esa película está basada en un microfilm y la base también es completamente transparente. Y si alguna vez la habéis utilizado, tiene exactamente los mismos problemas que esta. La exposición es muy crítica porque el contraste es súper alto, entonces en nada pasas de blanco a negro. Y como tengas un mínimo error en la cámara, la foto es un desastre. Y lo vais a ver en los resultados porque hay alguna foto que es un desastre, ya os lo adelanto. Entonces, mis primeros tests fueron... Porque esta es una película muy lenta, a ver, que tengo que aclarar eso. Y es blanco y negro. Entonces, lo de la parada por década del negativo en color, aquí no nos va a funcionar. Entonces, vamos a suponer la sensibilidad de 50 ASA porque es la más rápida y es la mejor. Y estamos en 2025. Entonces son 25 años
más otros 23, son 48, sí, más bien son las matemáticas. 48 años, serían 5 paradas según esa regla mágica, ¿no? Sería 25, 12, 6, 3, 1 y medio. Yo digo yo que no. Yo he hecho test a 20 y a 12 ASA y lo que mejor ha salido fue a 12. ¿Por qué elegí eso? Pues es una película muy lenta y es blanco y negro. En blanco y negro, si es de 400 ISO para abajo, 2 décadas, una parada. Es lo que funciona mejor. Entonces, en este caso, serían 2 paradas y medias. 50, 25, 12. Y como es una película muy lenta, con 12 nos ha llegado de sobra. Al revelador, al final me he decidido, ya os dije, por X-Toll 1+3, 9 minutos, perdón, X-Toll 1+3, 13 minutos a 20 grados y agitación solo cada minuto. Entonces, dicho esto, dadas las características técnicas y visto un poquillo el empaquetado, la documentación de Kodak y por supuesto el negativo, que a mí me gusta también de vez en cuando enseñar, sobre todo en blanco y negro, porque en color ver los negativos es más difícil. En blanco y negro se ve claramente si el negativo ha sido bien revelado o no. Y otro test claro es ver el inicio, la parte velada del negativo. Lo pones sobre un papel y si eres capaz de ver aún algo de las letras, está bien revelado. Si ha salido completamente negro, está sobre revelado. Pero en este caso vemos que el revelado ha sido perfecto, o sea que hemos acertado con los tiempos de revelado. Y ya si alguno tenía duda por qué el primer test lo hice 9 minutos a 20 grados, esta es una película, como nos dice aquí, que tiene mucho contenido en plata para lograr esa alta resolución. Entonces, cuanto más contenido en plata tenga una película, más tiempo de revelado necesitas, porque más plata necesitas revelarla más tiempo, es así de sencillo. Por eso, si os fijáis nuevamente las hojas, cuanto más sensibilidad tenga una película, mayor es el tiempo de revelado. Eso funciona aquí también, aunque sea una película lenta, como tiene mucho contenido en plata, va a tener un tiempo de revelado mayor. Entonces yo me decidí por esos 9 minutos al principio en D76 por eso, porque es una película con un alto contenido en plata. Aún así, lo mejor, como hice yo, si tenéis dudas, siempre es hacer una pequeña tira de prueba y luego vais ajustando tiempos de exposición y tiempos de revelado hasta dar en el clavo, que fue lo que hice yo. Y por eso los resultados son buenos. No porque me lo supiese todo, sino porque fui haciendo pruebas hasta que llegué con lo que funcionaba. Y esto es de lo que va el canal, porque si vosotros os encontráis alguna vez algún rollo de estos, ahora ya vais a saber la sensibilidad y unos tiempos de revelado. Así que nada, sin más dilación, por fin, vamos a echar un vistazo a las fotos. Pues tengo aquí ya el mazo de fotos y vamos a echar un vistacillo como siempre. Por supuesto las he escaneado y las pondré en grande en pantalla. Y ya os digo que en algunas he tenido que corregir el contraste, porque primero el escáner les quita mucho contraste y aunque a mí no me gusta editarlas, por lo menos que se vea igual que la copia en papel. Y segundo, porque el laboratorio en algunas se ha vuelto loca, como esto es una película tan rara y tiene tanto contraste, pues no han salido bien impresas las cosas como son, porque una copia bien impresa hay blanco y hay negro, y si todo sale un gris raro es porque no ha quedado muy bien. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. Esto ha sido con un amigo mío que también yo fui muy listo y me llevó una película de alto contraste a hacer escenas de alto contraste, que quizá no fue lo mejor, pero bueno, yo estaba buscando también un poco ese efecto. Primera foto, esta es una de mis favoritas. A mí me encanta, vemos ese alto contraste, ya empieza a quemarse un poquillo las luces, vemos como hay aquí ese halo alrededor del pantalón y las sombras son brutales como corresponde a un microfilm. La siguiente foto, esta ya es una foto que debería ser de libro, porque esto ya es con una iluminación mucho más controlada y volvemos a ver lo mismo, aunque la escena no era de súper alto contraste en sí, pues la película ha hecho que explote y sea una locura. Yo lo estoy viendo aquí en persona, la copia, que me la puedo acercar, vamos. Y la resolución es increíble, el grano no hay grano. Lo puedes ampliar todo lo que quieras y no hay grano. Y lo he hecho en el ordenador, como yo tengo el escaneo del papel, escaneo a lo máximo resolución del escáner y veo el grano del papel, pero no el grano de la película. Bueno, el grano del papel. Lo malo que es mi escáner y un poquillo el grano del papel. Pero el grano de la película es inexistente. Esta es una de esas que os digo yo, que entre que la exposición es muy crítica y alguna foto del laboratorio se volvió loco, pues tal. Pero puedo poner la versión ajustada al contraste también.
porque es la magia de la edición. Aquí una foto de mi gato en una piedra, que también ha quedado muy bien. Otra vez, contraste brutal, detalle brutal. Si os fijáis en las piedras abajo, no existe el grano, en plan, no hay. Y es lo que nos da esta película, un contraste brutal y un grano prácticamente invisible, que es lo que está diseñada para hacer, por lo cual no es una sorpresa. Esta queda oscura, quedó un desastre. Esta es otra de mi amigo José, que ha quedado súper guapo. Estas dos fotos fueron mis favoritas. Aquí vemos una cagada mía como fotógrafo, porque él ha quedado demasiado en la sombra y como ya os digo, esta película se come las sombras. En plan, si algo está en sombra, ha desaparecido. Si os gusta el detalle de las sombras, no uséis un microfilm, porque ya os digo, el detalle de las sombras es cero. Aquí otra igual, que ha fallado un poquillo la impresión del contraste, pondré la versión editada y en esta también. Cabe decir que esta primera parte del rollo vais a ver defectos y crecida de hongos que también son muy curiosas, porque el rollo lleva en la cámara 5 años. Que me quedaban un par de fotos por acabar, entonces las fotos del principio del rollo, de estar tanto tiempo fuera del chasis, con la humedad que hay aquí en Galicia, pues han empezado a crecerle honguillos en la gelatina. Pues queda un efecto curioso, ¿qué queréis que os diga? Estas son más fotos de la playa y como veis este era un día nublado y son escenas con mucho menos contraste que aquel día que me fui con José. Entonces las fotos pues han quedado un poco más gama tonal, evidentemente. Yo os digo, como esta película le metáis a alguna escena con un poco de contraste, explotan las luces y explotan las sombras y no os queda nada. Lo veis aquí claramente en este interior de la iglesia. Detalle en las sombras ha desaparecido y el detalle en las luces, bueno, podemos distinguir aún un poquillo las baldosas, pero poco más. Y tenemos otra foto de mi gato que también ha quedado bien. El problema es que giró un poco la cabeza y como queda un poquillo en la sombra el sujeto, que fue lo que me pasó con José también, desaparece el sujeto. O sea, ya no hay nada que recuperar. Esta es mi hermana y mi madre en la puerta de una iglesia, que también esta la copia no ha quedado bien, la he ajustado en edición, os pondré la versión ajustada. La mayoría han salido bien impresas, pero hay un par de ellas que si te fijas en el negativo están bien porque la sensibilidad en la cámara no cambia la sensibilidad a mitad del rollo, entonces no entiendo muy bien por alguna... Yo digo que es eso, que es una película muy rara y tal. Me pasó con la Rolex Retro 80, por eso lo vuelvo a decir. También es una película exactamente igual, con el negativo totalmente transparente y tuve exactamente el mismo problema. Foto artística del pie para los fetichistas ahí fuera. Estoy de broma, no es esa clase de canal. Y esta ha quedado un pelín oscura y es el problema de los microfilm, que la exposición es súper crítica. Como tengas algún mínimo fallito, la has cagado completamente. Bueno, pues eso es todo por hoy. Quería que le echarais un vistazo conmigo a esta película tan rara, por si alguna vez la encontráis, tengáis alguna idea de, por un lado, de los resultados y por otro lado, de cómo usarla. Porque si leéis la literatura, es eso, no tenéis ni puñetera idea de tiempos de revelado ni nada, porque el revelador PL12 ya no se fabrica y no creo que nadie lo tenga en su casa. Y aunque lo tenga en su casa, seguramente está pasado, porque los reveladores se oxidan muy rápido. El tiempo de revelado, ya os dije, tiré 9 minutos por eso, por el alto contenido en plata y porque aquí nos sugerían 8 minutos. Entonces dije yo, bueno, vamos a darle 9 y a ver qué pasa. Y a partir de ahí lo ajusté. Los resultados en Xtol 1 Mark 3 ha funcionado un poquillo mejor. Yo digo, la diferencia no es noche y día y nunca vais a conseguir una película normal, porque es que no es una película normal, ya lo podéis ver. ¿Merece la pena utilizarla? Pues en este caso yo os voy a decir que no. ¿Por qué? Porque es una película súper rara, en plan... Yo conseguí 3 rollos, pero os podéis poner a buscar en eBay o en Wallapop y es que no vais a encontrar ninguno. Porque es súper rara, porque era una película muy especializada. Vais a tener que pelearos un poquillo con los tiempos de revelado y aún así los resultados son súper críticos. Y a diferencia del resto, esta aún se fabrican películas muy parecidas. Entonces podéis comprar un rollo fresco y no tenéis que romperos tanto la cabeza con adivinar revelados, sensibilidades y tal. La ventaja es que esta al ser una película muy lenta, pues envejece muy bien. Entonces si os encontráis algunos rollos y los queréis usar, pues no vais a tener problema en este sentido. Pero teniendo una Rolex Retro 80 en el mercado, que es prácticamente lo mismo que esto, pues yo tiraría por ahí si os apetece experimentar.
porque ya bastante difícil es de usar la película en sí como para meter más variables. Y es que a mí, yo lo voy a decir claramente, me gustó la experiencia, me gustó adivinar los tiempos de revelado, conseguir la exposición correcta y todo lo demás. Y hay alguna foto que sí que me ha gustado del rollo, especialmente la del gato y ese par que le hice a Hotseat, porque ya tenía en mente la idea que yo quería. Pero no es una película que volvería a usar, porque es que tienes que buscar unas condiciones de luz muy precisas y la mayoría de los casos, si la usas como una película normal, pues los resultados van a ser bastante mediocres, porque es que no está diseñada para eso. Entonces, tener eso en cuenta, si os metéis a usar en algún tipo de estos microfilms, tener en cuenta que el contraste es brutal y que no perdona errores de exposición. Y por eso tardé 5 años en gastar el rollo, porque es que lo tenía en la cámara y había muy pocas ocasiones en las que me pudiera llevar la película para usarla, porque la sensibilidad era muy baja y a luz directa del sol ya habéis visto que es una locura. Entonces eso. Pero bueno, esto es parte de la fotografía analógica, es experimentar, probar cosas nuevas y obtener resultados que no tendrías de otra forma. Y esto es exactamente lo que me ha dado esta experiencia. Yo jamás hubiese obtenido estos resultados con otra película. Y ya os digo, en ciertas condiciones de luz y para ciertos sujetos, es una película que funciona muy bien y da resultados extraordinarios y sobre todo la resolución y el grano es finísimo. Pero para la mayoría del trabajo que a mí me gusta hacer personalmente, no es la estética que yo voy buscando. A mí todo lo contrario, me gusta películas de bajo contraste, especialmente el estilo Tri-X, con ese grano que se puede ver, esa textura, las imágenes. Al final es ese efecto retro que la mayoría buscamos en la fotografía analógica, que es muy difícil de reproducir y que tanto nos gusta. Así que nada, dejadme en los comentarios. ¿Habéis probado la Retro 80S? ¿Os parece que es parecida a esta o no? ¿Habéis tenido resultados distintos? ¿Tenéis una sugerencia de otro revelador que utilizar otros tiempos para intentar domar el contraste? ¿Habéis visto alguna vez esta película antes por ahí? ¿O soy yo el único que la tiene? ¿A vosotros os han gustado los resultados o también os parece que el contraste ya es excesivo? Y si tenéis alguna sugerencia, ya os digo, comentario, alguna recomendación sobre tiempos de revelado, porque aún tengo otro rollo en el congelador, me lo dejáis en los comentarios. Y si os gusta este tipo de contenido, pues tengo mucho más, porque tengo mucho más rollos en el congelador y tengo muchos más experimentos raros y locos y películas extrañas que yo creo que la mayoría no habéis visto nunca y que llegarán al canal, porque he revelado un caza Kodacolor X caducada en 1969, que si alguno tenéis idea de esa película, es el proceso antiguo C22, no C41, y vendrá próximamente al canal. Y luego he usado un rollo de Kodak Recording, que no sé si alguno sabe lo que es, lo voy a dejar ahí, pero también es una película muy especial y es totalmente contraria a esta, donde aquí tenemos contraste brutal y grano finísimo, allí tenemos un contraste mucho más contenido y un grano que es papel de lija, pero un grano muy bonito, clásico y que da una textura a las imágenes increíble. Así que nada, suscribíos al canal y quedaos a experimentar más conmigo.